Como definición, un sistema operativo en tiempo real es un sistema informático que no solo requiere que los datos sean calculados correctamente, al igual que en un sistema de propósito general, sino también dentro de un periodo específico de tiempo. Ese periodo específico de tiempo es el determinismo que les comentaba. Los resultados fuera de ese determinismo, o sea, fuera de ese periodo de tiempo, específicamente en la ejecución de los procesos, pueden o no tener valor, ¿sí? Y generalmente no tienen valor. Ustedes imagínense un sistema, un auto autónomo que, que está recibiendo imágenes o está recibiendo el comportamiento del entorno, ¿sí? Mientras se va moviendo, que por ejemplo, se cruce algún obstáculo y el procesamiento de la identificación y el procesamiento de ese obstáculo fuera de un periodo de tiempo puede ser que ocasione, por ejemplo, una colisión, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia con los sistemas operativos en tiempo real. Sí o sí hay procesos que se deben atender y se deben atender con ese determinismo y la celeridad que requieren. Y obviamente hay muchos sistemas específicos desarrollados para ambientes específicos que están orientados a procesos en tiempo real. El objetivo principal es proporcionar rápidos tiempos de respuesta a numerosos eventos, ¿tá? Como por ejemplo el auto. Si ustedes ven en internet, pueden buscar en YouTube y demás cuáles son los sensores, por ejemplo, que tiene un auto autónomo de Google o de Tesla, y la verdad que analiza muchísima información, y esa información la tiene que analizar muy rápido, tiene que ser muy determinista, analiza cuál es la distancia con los obstáculos, analiza algunas señales, analiza velocidades de los diferentes autos que están adelante, atrás, al costado, ¿sí? Tiene muchísima producción o muchísimos procesos que están interactuando continuamente con el sistema y todos se deben resolver en un periodo de tiempo muy específico y muy determinado. Habitualmente, ¿sí?, pueden funcionar dentro de un sistema integrado o ser parte de un sistema mayor. Un sistema integrado, un dispositivo informático que forma parte de un sistema mayor, en el que la presencia de ese dispositivo a menudo no resulta obvia para el usuario. Por ejemplo, si yo estoy manejando, seguimos con el ejemplo de un auto de conducción autónoma. Si yo voy en ese auto, por más que haya que colocar las manos en el volante, yo no voy a ser consciente de que existen cámaras, existen sensores de movimiento, existen sensores de proximidad, existen sensores en todos los dispositivos del auto, de los frenos, de la distancia, de la velocidad y demás, que están interactuando. Generalmente, el usuario a veces no es consciente de la complejidad que tiene cada uno de los sistemas integrados que conforman el sistema total. No sé si se les ocurre algún otro ejemplo. En los sistemas de seguridad críticos, como por ejemplo el sistema de control de vuelo, ¿sí?, sistema de control de trenes, o sistemas de control de la seguridad en una central atómica, son sistemas que realmente tienen aspectos críticos. Y la operación de los sistemas operativos o de los sistemas en sí que estén aplicados hacia esos entornos tienen muchísimas cuestiones de rigurosidad en su construcción, ¿tá? Eso pueden ser considerados sistemas críticos. ¿Se les ocurre a ustedes algún otro o interactúan habitualmente con algún otro que pueda ser considerado un sistema en tiempo real? Teniendo en cuenta las diferencias principales que vimos con un sistema de con un sistema de propósito general. ¿Interactuaron alguna vez con alguno? Queriendo o sin querer.
Puede ser, profe, que hay distribuciones Linux especiales para música que tienen algo que Bien, ver con el tiempo real en el audio y esas cosas. perfecto. Sí, puede ser. Los sistemas multimedia están orientados también. No tiene sentido que, por ejemplo, si el procesamiento, ahí también empieza a jugar la comunicación. Pero no tiene sentido mostrar un frame o un conjunto de frame un minuto después cuando la película ya avanzó, digamos, ¿sí? Eh, Eso también puede ser considerado, o son partes de un sistema que lo vamos a ver al final ahora. Pero sí, están orientados. Por ejemplo, un Windows o un Linux manejan prioridades en los procesos, según lo que vieron hasta ahora. Sí, creo que tienen prioridades los procesos. Bien, perfecto, tienen prioridades, tienen un conjunto de prioridades. Muchos sistemas operativos en tiempo real son construidos para aplicaciones muy específicas, como las que estuvimos mencionando en los ejemplos, ¿sí? Eh, de propósitos muy específicos que tienden a resolver un problema determinado, que eventualmente tienen sensores, y esos sensores tienen un input desde el entorno. Ese input y ese procesamiento de esa señal debe ser tratado como bajo aspectos muy determinísticos para que puedan ser considerados en tiempo real. ¿Sí? Después hay desde teléfonos móviles, automóviles, control de tráfico aéreo, hay muchísimos y partes del sistema que pueden ser considerados en tiempo real. Puede ser que un sistema mayor eh, sea de propósito general, pero tenga algunos aspectos específicos donde eh, el determinismo necesario para ejecutar determinados procesos que son muy prioritarios, interrumpan a la demás ejecución de otros procesos. La informática en tiempo real puede clasificarse básicamente en dos: estricta y no estricta. Estricta respecto a la criticidad y el tiempo para ejecutar la tarea, y no estricta. Los sistemas operativos en tiempo real de este tipo se limitan a garantizar que las tareas en tiempo real críticas tengan mayor prioridad y retengan esa prioridad. En lo que tiene que ver con las características de diseño, ahí abajo van a ver algunos ejemplos de sistemas operativos en tiempo real. Eh, Hay 5 aspectos que tienen que ver con la diferenciación que hay con un sistema operativo de propósito general. En este caso, tienen un único propósito y a menudo es bastante simple. Por ejemplo, el control de un sistema antibloqueo de frenos, ¿tá? Este sistema solamente es un sensor que lo que hace es detecta una anormalidad y trata de resolverla interactuando con ciertas partes del control de dirección, por ejemplo, de un auto, y hace que un chofer no pierda el control, ¿sí? Ese sistema es un sistema que interrumpe cualquier otro y hace que el auto, por ejemplo, no pierda estabilidad. Generalmente son de pequeño tamaño, ¿sí? Como relojes, eh, incluso con muy poca capacidad de almacenamiento, porque básicamente están orientados los sistemas en tiempo real a a una tarea muy específica, y pueden ser varios sistemas en tiempo real que están interactuando entre sí. Antes eran de muy alto costo fabricar ese tipo de sistema. Hoy por hoy el costo disminuyó muchísimo, y todo lo que tenga que ver con sensores
y actuadores de esos sensores disminuyeron considerablemente en este último tiempo. Profe, ¿el Amazon Echo sería un sistema en tiempo real o no? ¿Tendría un sistema No, operativo en tiempo real? no, el Amazon Echo es un dispositivo nomás inteligente de asistente de voz, pero no tiene el comportamiento de un sistema en tiempo real. Es un dispositivo que se conecta a sistemas externos nomás. Generalmente se conecta a un sistema inteligente que está en la nube o distribuido en partes del mundo en la nube de Amazon y que tiene cierta inteligencia atrás para resolver algunas preguntas, interpretar y resolver. Y bueno, tiene varios sistemas que interactúan entre sí, pero no son sistemas en tiempo real. No pasa nada crítico si perdió conectividad el Amazon Echo y no te responde el clima de hoy. Claro, a eso le estaba por responder, a eso le estaba por preguntar, entonces, tipo, básicamente, no es que se mide tanto por velocidad, sino es velocidad y a nivel crítico, ¿no? Porque por Exactamente. velocidad hay muchas cosas que se pueden medir, pero que tenga que ser veloz y crítica la respuesta, entonces para eso ahí se los clasificaría mejor a los sistemas de tiempo real, así sería. Exactamente. Por más que los sistemas de propósito en general también necesitan ser veloces, como les decía, acá hay aspectos de criticidad del manejo de la información que tienen que considerarse. Por ejemplo, el Amazon Echo se puede comunicar a un centro puede detectar si te rompieron el vidrio y entraron a tu casa, digamos, si lo pones en modo alarma. Claro, sí, en modo escucha, sí. Ese modo puede detectar y seguramente tiene un sistema atrás que detecta si hay un cristal roto. Ese sistema es un sistema inteligente que evidentemente se puede llegar a ejecutar algunos actuadores, llamar o enviar mensajes o incluso puede comunicarse qué sé yo, con el 911, ¿tá? Pero no necesariamente es un sistema en tiempo real, ¿tá? Si bien hay algunas cuestiones que son críticas, digo, que tienen que ver con la seguridad, yo no lo considero que sea un sistema en tiempo real, mucho menos un sistema operativo, porque atrás seguramente hay varios sistemas inteligentes, desde reconocimiento de voz, desde modismo, de aprendizaje de las conductas del dueño, digamos. Hay muchísimas, pero tiene que ver más que nada con la inteligencia, ¿sí? Con eso. Entonces, en este tipo de sistemas hay 4 características que están ahí al final, que son el determinismo, la sensibilidad, la confiabilidad y la tolerancia a fallos. ¿Está? Que se tienen que dar en determinados entornos, se tienen que dar esas características para que sea considerado un sistema en tiempo real. No creo que el Amazon Echo esté en esa línea. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Bien, hasta ahora nos centramos en el estudio de sistemas con componentes interconectadas, como por ejemplo sistemas de buses, como vimos ayer, para interconexión de diferentes componentes. Y ahí tenemos la imagen clásica, donde tenemos la CPU, el controlador de disco, algunos controladores de periféricos a través de bus serial USB, bus serial universal, o una placa de video, digamos. ¿Sí? Es lo que tenemos, y son sistemas grandes, donde tiene que manejar todos esos dispositivos de entrada y salida y todos los recursos que tiene una computadora. ¿Tá? Muchos controladores utilizan sistemas en un chip o SOCs, ¿sí? La CPU, la RAM, los puertos periféricos están en un único circuito integrado. Esta estrategia es menos costosa. A menudo, en los sistemas operativos en tiempo real, están a la espera de una serie de entradas, ¿sí? Imaginémonos de nuevo el auto autónomo. Los sensores,
¿sí? Los sensores como las cámaras, las visiones, los sensores de cercanía, de velocidad, o de proximidad, mejor dicho, de velocidad, ese tipo de sensores, los sensores de frenos, de presión de neumáticos, son sistemas que interactúan entre sí. Son parte de un sistema mayor, pero a su vez cada uno tiene su propia criticidad, ¿está? Y puede interactuar con la computadora central donde realiza determinadas acciones. Eso está sumamente probado, probado, testeado y seguramente muy, muy parametrizado y refinado a medida que va pasando el tiempo, ¿no? ¿Sí? Antes, los autos, los primeros que había, tenían un nivel de procesamiento muy bajo y el nivel de velocidad que alcanzaban era 10 o 20 kilómetros por hora máximo, ¿sí? Hoy se puede ver autos de manera que se manejan solo a 100 kilómetros por hora. ¿Está? Obviamente hay algunos requisitos que tiene que cumplir el conductor que tiene que ver con la seguridad global de todo. Yo no sé si vieron ustedes, en Google está perdón, en YouTube está el auto de Google cuando atropelló a un ciclista. Bueno, en una de las primeras pruebas que recorrían el país, en una tardecita o noche, creo que era medio nublado, medio lluvioso, iba por una autopista, y en un determinado momento se ve como un ciclista se cruza y el auto ni siquiera reacciona, no detectó en ningún momento el obstáculo, no detectó que hubo algo que se le atravesó, lo pasó directamente por arriba. Después hubo todos los problemas obviamente legales porque en realidad era una máquina que chocó y Google decía que ellos no eran responsables, digamos, por ese choque. La ley está muy atrasada con ese tipo de tecnologías que interactuamos hoy continuamente. Y bueno, hubo varios problemas. Desde el punto de vista técnico, el sensor que tenía que haber reaccionado en un determinado momento no funcionó. No funcionó o tuvo un retraso. Y si frena después, esa es la gran diferencia que tiene con los sistemas de propósito general, que si frenas después ya no tiene sentido. Entonces, los procesos tienen que ejecutarse y esperar que se resuelvan en un determinado periodo de tiempo. Fuera de ese periodo de tiempo ya no tiene sentido, ¿está? Esa es la gran diferencia. En la figura hay un escenario, se usan 3 estrategias para la gestión de traducciones. Primero, traducciones de la dirección física a la dirección lógica. La CPU genera la dirección lógica L que debe corresponder con la dirección física de memoria. ¿Está? Y hay 3 técnicas. La primera es el modo de direccionamiento real. Consiste en puentear las direcciones lógicas y hacer que la CPU genere directamente las direcciones físicas. Frecuentemente sistemas operativos en tiempo real estrictos e integrados se da este tipo de técnica. La segunda técnica utiliza un registro de reubicación dinámica. Se configura un registro de reubicación R con la ubicación en memoria en la que se ha cargado un programa. Entonces la dirección física se obtiene a través de la dirección lógica más este registro de reubicación dinámica. Y la tercera técnica proporciona la funcionalidad completa de la memoria virtual. La traducción tiene lugar mediante tablas de páginas y buffer de traducción. Los sistemas operativos en tiempo real implementan esto mediante memoria flash. Ahí tenemos 2 ejemplos como Linux OS y Encore, que trabajan con este tipo de tablas de páginas. Básicamente, cuando se implementa un sistema operativo en tiempo real, tenemos que tener en cuenta
la planificación apropiativa basada en prioridades, el kernel del sistema debe ser apropiativo y la latencia debe estar minimizada. Ahora bien, ¿qué significaría planificación apropiativa? ¿Qué se imaginan? El algoritmo a corto plazo, digamos, lo pueda sacar del CPU según las prioridades. Básicamente la palabra apropiativa significa que un proceso que tenga que ser ejecutado de una manera determinista pueda llegar a sacar de memoria a otros procesos. La memoria, el sistema atiende ese proceso y luego continúa con el resto, ¿sí? Por eso también dice basada en prioridades, ¿sí? Hay un cambio de contexto donde se saca de ejecución un determinados procesos para atender a los procesos prioritarios, ¿sí? En eso consiste. El kernel debe tener la funcionalidad de ser apropiativo, ¿sí? Es decir, de ver las prioridades que tienen los procesos, actuar en base a esas prioridades y darle atención, ¿sí? O atenderlo de una manera basada en prioridades. ¿Y la latencia? ¿Alguien sabe qué es la latencia? ¿Como el flujo puede ser o no? Sí, puede ser. El tiempo que demora en Como los latidos, por así decirlo. ¿El tiempo que demora en qué? Por ahí va. en ejecutar un proceso o algo así. Exactamente, la latencia en este caso es el tiempo que demora, ¿sí?, en que un proceso esté completamente atendido. ¿Sí? Si ese tiempo en que demora que un proceso esté completamente atendido se puede minimizar, en eso consiste la implementación de un sistema operativo en tiempo real. Planificación basada en prioridades. La primera característica. La característica más importante de un sistema operativo en tiempo real consiste en responder inmediatamente a un proceso de tiempo real cuando necesite CPU. Por lo que se debe permitir un algoritmo basado en prioridades, como dijimos, es decir, asignar a cada proceso una prioridad con apropiación. ¿La apropiación quedó en claro lo que es? Por ejemplo, Windows, Solaris y Linux tienen su sistema operativo con 32 niveles de prioridades. Se considera que desde el 16 comienzan los procesos en tiempo real. Desde el 16 hasta la 32. Esta funcionalidad en tiempo real no es estricta. Para ello se necesita además garantías de temporización. Si bien no son sistemas operativos en tiempo real, tienen un esquema de prioridades. ¿Sí? Lo que estamos utilizando actualmente. Y es algo importante lo que dice en la última línea, donde la funcionalidad en tiempo real no es estricta. ¿Sí? ¿Qué es un kernel apropiativo? Empezamos diciendo que los kernels no apropiativos no permiten desalojar un proceso que se está ejecutando en modo kernel. ¿Está? Perdón. Entonces, si no permiten desalojar un proceso que se está ejecutando en modo kernel, hasta que salga del modo, se bloquee o ceda el control a la CPU. Los kernel apropiativos sí permiten desalojar cualquier proceso en modo kernel, atender el proceso en sí y después continuar con la ejecución. Existen diversas estrategias para hacer que un kernel sea apropiativo. Una de ellas es insertar puntos de desalojo, ¿sí? Puntos de desalojo en el tiempo donde puede haber un cambio de contexto. Si hay un proceso que necesita atención y tiene mayor prioridad, en ese punto de desalojo hay un cambio de contexto. Ese cambio de contexto básicamente lo que consiste es en decir, bueno, este proceso lo saco
empiezo a ejecutar un proceso de mayor prioridad, termino de ejecutar y luego continúo la operación normal del sistema. ¿Está? Imagínense de nuevo, digamos, el auto autónomo de Google que chocó el ciclista. Si nosotros tenemos, si posiblemente el sistema en ese momento haya estado haciendo un control global de la electricidad del auto, o lo que sea que estuviera haciendo, no importa, ¿sí? En un determinado momento, el sensor tuvo que haber detectado que algo pasó, pero no fue atendido de la manera que debía ser atendido. Si no fue atendido de la manera que debía ser atendido, puede haber sido por múltiples razones. Pero la CPU no pudo actuar. No hubo un cambio de contexto, no se atendió al sensor que ejecutó un proceso y que a su vez debería haber intervenido algún actuador donde, por ejemplo, se presionaban los frenos o se cambiaba la dirección del auto o lo que sea. En definitiva, no se atendió como se debía haber atendido, no hubo ese cambio de contexto. La segunda estrategia consiste en utilizar mecanismos de sincronización, y cualquier dato que el kernel esté modificando estará protegido. Bueno, me avisan si no se entiende algo, chicos. Pero básicamente lo que estamos viendo o intentando ver es la gran diferencia que hay entre cada uno de los sistemas operativos, ya sea o sistemas de propósito general o de tiempo real. Lo que se refiere a minimización de la latencia, ¿sí? Normalmente el sistema está esperando que se produzca un suceso en tiempo real. Cuando se produce, el sistema debe responder a él y darle servicio rápidamente. La latencia de suceso, que es un tipo de latencia, es la cantidad de tiempo que transcurre desde el momento en que tiene lugar el suceso, como por ejemplo ese mismo sensor que tiene que detectar el obstáculo, hasta que el momento en que se le empieza a dar servicio. Y la minimización de la latencia consiste en que una vez que se le dio servicio, termina ese proceso de ser atendido o sale de memoria. ¿Está? ¿Cómo hacemos para planificar esto? ¿Está? Si bien los sistemas en tiempo real son estrictos, hay que sí o sí poner un plazo para la ejecución de una determinada tarea. Entre las características de los procesos que hay que planificar tenemos que todos los procesos en un sistema en tiempo real se consideran periódicos. Requieren CPU, intervalos constantes o periodos, ¿sí? Son intervalos constantes. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen dividido el esquema en 3 periodos. Periodo 1, periodo 3, periodo 2 y periodo 3. Cada proceso requiere un tiempo de procesamiento fijo, ¿sí? Un proceso en un determinado tiempo por el determinismo que hay, debe terminar. Un plazo D antes del cual el proceso debe ser servido por la CPU. Y un periodo P. ¿Está? Entonces tenemos 3 periodos, un plazo antes del cual deba ser servido por la CPU. Si fuera de ese plazo ya ese proceso no tiene sentido. Por ejemplo, volvemos al auto. Si ya chocó al ciclista, ya no tiene sentido que ese proceso sea servido. Ya pasó, ya no tiene importancia ese dato. ¿Sí? Entonces, sabemos que T siempre va a ser mayor a 0, va a ser menor al tiempo en el cual debe ser servido y tiene que ser menor o igual al periodo en el cual están divididos los intervalos. ¿Se entiende? Si usted no me dice nada, yo sigo nomás, chicos, ¿no? Planificación de la CPU en tiempo real. Tenemos varios algoritmos, 4 en total. Planificación por prioridad monótona en tasa. Planifica las tareas periódicas, ¿sí? En ese periodo, utilizando una política de prioridad estática con apropiación.
Prioridad estática significa que cada uno de los procesos tenga una prioridad. Esa prioridad sea única, estática, y con apropiación es lo que dijimos del cambio de contexto, que los kernels sean apropiativos. Un proceso de mayor prioridad desaloja un proceso de menor prioridad. La política, en este caso, es que a cada tarea, cuando entra al sistema, se le asigna una prioridad inversa a su periodo de tiempo de ejecución. Eso significa que cuanto más corto sea el periodo de ejecución, mayor es la prioridad. O sea, que este sistema lo que va a hacer es atender antes a los procesos que tengan menor periodo de ejecución. ¿Está? Ya que se considera que la solicita más a menudo. O sea, los procesos que tienen mayor prioridad son los procesos más chicos en cuanto a su periodo de tiempo de ejecución, porque este sistema considera que son los que se solicitan más a menudo. Un ejemplo de quien trabaja con este tipo de planificación es RT Linux. Planificación por prioridad de finalización de plazo, EDF. Este tipo de planificación asigna dinámicamente las prioridades de acuerdo a la finalización de los plazos. ¿Se acuerdan que había un plazo de ejecución en el cual el proceso sí o sí debía empezar y terminar? Cuanto más próximo esté al proceso de finalización, mayor será la prioridad. Por lo que este tipo de prioridad no es estática, sino es dinámica. La política, en este caso, cuando un proceso pasa a ser ejecutable, debe anunciar sus requisitos de plazo al sistema. Una vez que anuncie los requisitos de plazo, puede ser que sea necesario ajustar las prioridades. ¿Por qué? Porque en este caso no es estática. Para reflejar el siguiente plazo en el proceso que acaba de pasar a ser ejecutable. Las prioridades, como les decía, no son fijas. Esa es la gran diferencia con el sistema anterior. No requiere que los procesos sean periódicos ni necesite una cantidad constante de tiempo de CPU para cada ráfaga de ejecución, como el modelo anterior. Solamente este tipo de planificador asigna dinámicamente, pero a partir del dato del plazo de ejecución del proceso. El único... Sí. Para dejar en claro, un plazo sería entonces, la palabra plazo significaría cuando un proceso estaría cerca de terminar. No, es el plazo es cuando, por ejemplo, hay un determinado proceso que tiene que ejecutarse en 5 nanosegundos. ¿Está? Ese es el plazo de ejecución que tiene ese proceso. Quizás el proceso se ejecuta en 1 nanosegundo, ¿está? Pero cuanto más cerca yo esté de terminar ese plazo en el cual el proceso va a dejar de ser útil, ¿sí?, mayor es la prioridad. ¿Se entiende? Es un rango de tiempo en el cual tiene que terminarse la ejecución. Profesor, ¿podría ser que el plazo sea D en el gráfico anterior? No. Sí. Perdón. Claro. ¿Está? Yo necesito que si este proceso termina en un tiempo T, tenga que ejecutarse antes de este plazo. Si yo no lo ejecuto antes de este plazo, este proceso ya no tiene sentido. Claro, es como el a margen medida que va pasando el tiempo, yo estoy más cerca de terminar el plazo. O sea, estoy más cerca de llegar al tiempo comprometido para ese proceso. O sea, ese algoritmo lo que decía, o lo que propone, es que a medida que va pasando el tiempo, la prioridad de un proceso sea más alta. Entonces lo termina de ejecutar. ¿Se entiende? Y una pregunta, ¿de qué nos sirve tener periodos con tiempos iguales? ¿Eso no dejaría como tiempo muerto en el procesador? ¿A dónde hay tiempos iguales? Por el tema del periodo, digo yo. No, es el periodo, el periodo, acá hace referencia a un punto en el tiempo en el cual, si hay un proceso fuera de memoria que tenga mayor prioridad que
Acá es cuando lo saca. Haya un cambio de contexto, ¿está? Hay una apropiación, ¿sí? Para eso se utilizan los periodos. Ahí estamos. ¿Ya está? Bien. Hasta acá vimos dos. Planificación con cuota proporcional. ¿Está? ¿Saben qué una cuota? Vimos, creo, cuotas de disco. Sí, cuotas de disco lo vimos, estoy seguro. Funciona asignando T cuotas, ¿sí? Un número determinístico de cuotas, entre todas las aplicaciones. Cada aplicación puede recibir N cuotas de tiempo, garantizando así que la aplicación tenga N sobre T del tiempo del procesador. Si el tiempo del procesador, por ejemplo, es 100 y los procesos de A tienen 50 cuotas, los de B 15 cuotas y los de C 20 cuotas, significa que el 50% va a estar ejecutando los procesos de A, el 15% va a estar ejecutando los procesos de B y el 20% va a estar ejecutando los procesos de C. Estamos hablando de porcentaje del tiempo. ¿Está? Es como que divide un determinado tiempo de CPU y le asigna, y a cada aplicación le asigna tiempo por cuotas. ¿Está? Lo mismo que asignábamos espacio en disco por cada usuario en cuotas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos incluso de por ejemplo, un sistema de email como Gmail que tiene asignado un determinado espacio para cada usuario, y esa cuota se podía elevar pagando una mensualidad, por ejemplo? Acá esto es, en analogía, lo mismo, pero para tiempo en CPU. Y por último, el último tipo de planificación es pthread, que está basado en un estándar, y ese estándar tiene, bueno, dos módulos. El primero es dos módulos que pueden trabajar a modo kernel, ¿sí? El primero es FIFO, que es normal, el primero en entrar, el primero en ser servido, y el segundo es round robin, que ustedes seguramente lo habrán visto también. ¿Está? Y ahí tenemos dos sistemas que pueden llegar a trabajar con este tipo de prioridades. ¿Sí? Hasta ahora los 4 algoritmos. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió la diferencia que hay entre un sistema en tiempo real y un sistema de propósito general? Cuando hablamos de un sistema de propósito de tiempo real, ¿sí? Estamos haciendo énfasis en que los procesos tienen que empezar y terminar en un periodo predeterminado o predefinido de ejecución. Fuera de ese periodo ya no tiene sentido o carece de validez la ejecución. ¿Está? Si bien ambos necesitan optimización en cuanto al tiempo, ambos sistemas necesitan optimización en cuanto al tiempo, los sistemas operativos en tiempo real y los sistemas en tiempo real tienen esta característica de diseño y de construcción que está directamente relacionados a los tiempos de ejecución deterministas de cada uno de los procesos. ¿Sí? Y para eso tenemos distintos tipos de kernel entre uno y otro. Un kernel es apropiativo, cuando puede en un determinado periodo haber un cambio de contexto y dejar de ejecutar un proceso con menos prioridad y asignar atención a un proceso de mayor prioridad. ¿Está? Entre los sistemas multimedia hay una relación con un sistema en tiempo real. Por ejemplo, audio y video en tiempo real. Hay algunas representaciones ahí, ¿sí? Para... A ver, estos sistemas obviamente no son críticos, ¿no?
pueden llegar a ser críticos si están interactuando con el sistema autónomo de un auto, ¿tá? Pero si es para uso cotidiano, lo que nosotros hacemos eventualmente, como, qué sé yo, streaming o... Ahí dice flujo a la carta, a veces flujo a la carta porque está sacado el libro, es como Netflix, digamos. ¿Está? Son bajo demanda. ¿Qué es lo que dice el autor? Que entre 24 y 30 imágenes por segundo es lo que la mente puede procesar como continuidad. Si hay una imagen, 2, 3 que se pierden en esas 30 imágenes por segundo, que nos da la sensación a nosotros cuando vemos una película de continuidad, ¿sí? No es necesario retransmitir esa imagen, o no es necesario, sino se puede llegar a ver si hay muchas frames que están perdidos, puede llegar a haber alguna distorsión, digamos, pero no tiene sentido volver atrás, retransmitir un frame. ¿Está? Estos sistemas, obviamente la calidad, la estabilidad, están orientadas a tener un mínimo retardo. ¿Sí? Y la cantidad de flujo de información debe ser continua, digamos, y es crucial para este tipo de sistemas. Pero estamos hablando de sistemas que no son críticos, a menos que se utilice en un sistema mayor que tenga cierto nivel de criticidad. Las cuestiones relativas a los sistemas operativos están relacionadas a la capacidad de la CPU al tratar la compresión y la decodificación. Los sistemas de archivos eficientes para garantizar esa continuidad. Hay sistemas de archivos que son mucho más eficientes que otros para trabajar con sistemas multimedia. Los protocolos de red tienen que tener soporte para calidad de servicio y gestionar de una manera correcta el retardo, la transferencia. El jitter es una variable o una característica del flujo de información en una red, que es la diferencia que hay de retardo entre un paquete y otro, digamos. La diferencia de retardo que hay entre una parte de la información y otra. Ese tipo de variación se llama jitter. Para los sistemas multimedia, eso es sumamente importante. Minimizar esa variación de retardo. ¿Sí? Porque al haber muchas variaciones de retardo, es decir, que no es estable. Yo una parte de la película voy a ver bien, el resto voy a ver con retraso, el resto bien y así. La minimización de ese retardo es importante acá. Bien. Chicos, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Profe. Eso, profe, que dice entre 24 y 30 imágenes por segundo, ¿es lo que comúnmente se conoce como FPS o no tiene nada que ver eso? Sí, esos son los frames por segundo. Si hay entre 24 y 30 frames por segundo, bueno, determinada, hay algunas personas que son más sensibles que otras. Si está entre esa velocidad, nosotros, las personas, lo asociamos con una continuidad. Es como lo que ver una persona caminando en la calle y nosotros, si la relación de velocidad es mayor a esos frames, nosotros no nos vamos a dar cuenta. ¿Se entiende? Pero sí, Claro, sí. ¿A dónde viste frame por segundo? Cuando se hacen comparativas entre rendimientos entre un procesador o una gráfica entre otros, suelen hablar sobre FPS. Perfecto, es eso. A veces podemos tener, como pasa, ¿sí? No sé si tienen algunos sistemas de video bajo demanda, podemos tener 4K, ¿sí? 8K, ¿sí? Donde cada una de las imágenes tiene una resolución espectacular, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa? En algunos casos, si no tenemos un buen sistema de comunicación con una calidad de servicio adecuada y hay diferentes retardos, puede ser que nosotros veamos las imágenes o veamos la película, veamos mal, igual, digamos, ¿sí? Porque no tenemos la suficiente calidad como para que
haya tantos frames por segundo que me den la sensación de continuidad, ¿sí? Eso hace que por ahí hay algunos sistemas o procesadores, incluso televisores que tienen supuestamente 4K, pero nunca se termina de ver bien, digamos. Nunca se termina de ver bien y no sabemos dónde está la relación de calidad. La relación de calidad está en los niveles de procesamiento, pero principalmente en la velocidad y estabilidad de la red para ver eso. ¿Qué es lo que hacen los sistemas? Automáticamente disminuyen la calidad de cada una de las imágenes, por lo que terminamos viendo una imagen de HD y no 4K o 8K, digamos. No sé si se entiende. Son atributos, son características que tienen que ir todas en la mano. El sistema lo que tiende a hacer es que se vea continuidad antes de ver calidad. Porque si se ve o pixelado o si se ve como en cámara lenta, donde hay, qué sé yo, 2 frames por segundo, es como no vamos a tener la sensación de continuidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos mayor calidad, en cada una de esas imágenes tienen muchísima más definición, ¿sí? 4 veces más definición que un HD de 4K. Y 8K son 8 veces más definición, por lo que necesitamos tener una buena calidad de servicio, un buen ancho de banda. O ya tener descargado esa la otra. ¿O cómo? O ya tener descargado para no necesitar un buen ancho de banda. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí está también la capacidad de la CPU para tratar con ese tipo de compresión. Generalmente hay compresión de video extremo a extremo. Una muy buena compresión utiliza Netflix, por ejemplo. Después hay otros sistemas como Flow, por ejemplo, que utilizan un tipo de compresión, pero no es tan... Siempre tiene un mayor nivel de compresión Netflix. Estuvimos haciendo un análisis del nivel de compresión que tenía Espacio Giga, que es el de GigaRed, ¿sí? Estaba bien también, pero nunca se le acercaba a la calidad de compresión que tenía Netflix de extremo a extremo, ¿no? Pero bueno, ahí ya tiene que ver con otro tipo de algoritmos, ¿no? Eso pasa con los TVs viejos que se ven a 30 frames por segundo y los nuevos a 60, exactamente. Obviamente, son los nuevos. Hay algunas marcas que tienen un procesador que son procesadores que son muy buenos y que si la conexión es buena, el nivel de calidad se nota, digamos, se nota la diferencia, digamos. O sea, lo que hay que tender a tener CPUs que puedan tratar con esta compresión, que puedan tratar con esta codificación, que puedan descomprimir las imágenes, mostrarlas y mostrarlas en una suficiente velocidad que la red dé o soporte esa velocidad, y eso es lo ideal. Siempre se está, como dijimos ayer, siempre se está corriendo atrás con respecto a la capacidad de procesamiento y a la calidad. Y siempre hay más demanda, hay nuevas tecnologías y demás, y siempre vamos a querer ver mejor, pero bueno, son todas variables que tienen que darse en conjunto. Yo en nuestra casa podemos comprar 100 megabits, ¿no? y tratar de ver una película, y quizás alguien que no tenga tanta variación de retardo, vea una película contratando 15 megabits mejor que uno que tiene 100 megabits y que tiene muchísima variación de retardo. Son variables que hacen a la calidad. Una importantísima es el ancho de banda, pero no es suficiente. Si hay variaciones, un parámetro importante es jitter. Si hay variaciones en eso, en el retardo, seguramente vamos a ver o mal una película, o por ahí algún mensaje va a salir muy rápido, se va a bajar una película, un video rapidísimo, y por ahí cuando queremos hablar, que necesitamos menos ancho de banda, se nos corta, digamos, se nos corta la comunicación, si queremos hablar principalmente con
los medios como WhatsApp o como Telegram. ¿Tá? Tiene que ver con eso. A veces es preferible tener menos ancho de banda, pero que sea estable, antes que mucho ancho de banda y que haya muchísimas variaciones. Para este tipo de contenido, ojo. ¿Está? Sí.